Las noticias del día. Pues ya estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín informativo que viene justo detrás de ese editorial que hemos dedicado a ese lugar tan bonito de Roma. Les aconsejamos que si alguna vez pasan por Roma no se lo pierdan ustedes, a ese lugar que se llama Santa María de Galería, que está pegado a la zona VIP, a la zona más cara de la capital de Italia. Por cierto, lugar que a pesar de que está en territorio italiano, la República Italiana en los años 50 decidió concederle el privilegio de extraterritorialidad porque lo había comprado la Santa Sede. Y claro, como lo había comprado la Santa Sede, aunque fuera en territorio italiano, pues mucho le importa a la Santa Sede la soberanía de las naciones y vamos, la de Italia todavía menos, de modo que la República Italiana aceptó que aquello fuera extraterritorial. Durante bastante tiempo ese lugar, Santa María, pues la verdad es que esa Santa María de Galería sirvió para albergar unas antenas desde las que emitía Radio Vaticano. Radio Vaticano no la escucha ni Blas. No vamos a decir no la escucha ni Dios, primero porque es una grosería en la que no caeríamos y porque además Dios escucha todo, pero debe ser el único que oye Radio Vaticano. Las pérdidas de Radio Vaticano son salvajes, no las oye nadie. Esto quien podría contarlo muy bien es Fernando Jiménez Barrio Canal, que es el presidente de COPE en España y también el que le lleva las cuentas a la Conferencia Episcopal Española, porque efectivamente él ha pasado por allí, elaboró un informe y, en fin, dijo estas antenas hay que cerrarlas porque es que nos está costando una barbaridad. ¿Cómo sería de ridícula la audiencia de Radio Vaticano que dejaron de emitir las antenas y nadie dijo nada y nadie protestó? Porque claro, nadie escuchaba aquellos programas y solamente de dejar de emitir se ahorraron pero millones y millones y millones de euros del gasto de emisión. Pero esa zona, donde por cierto en el muro que la protege y que la rodea hay pues una serie de pintadas en el sentido de que las antenas provocan el cáncer de los que hay cerca, eso no sé si sería verdad en alguna época, ahora mismo no, porque las antenas no emiten y aquello está vacío. Esa zona está rodeada por un muro y el muro tiene precisamente un equipo de especialistas que mantienen el muro en pie para que nadie entre en ese territorio de más de 400 hectáreas que es propiedad del Estado Vaticano y que a pesar de encontrarse en el territorio de la República Italiana goza de un privilegio de extraterritorialidad. Claro, el Papa Francisco no para de decir que hay que derribar muros y que hay que tender puentes. Podía derribar el muro que rodea al Vaticano, pero en fin, vamos, como tampoco queremos ponérselo muy grave y en fin, tampoco queremos que lo envenenen como a Juan Pablo I y que eso quede sobre nuestras conciencias, que derribe el muro que rodea a Santa María de Galería. Si no le pedimos más, es una de las, vamos, de los centenares de miles de bienes inmuebles que tiene la Iglesia Católica a lo largo del mundo, en muchos cobrando unas rentas salvajes, en otros, bueno, pues en una situación de semidesaprovechamiento. Bueno, pues en este caso es lo que le pedimos. Es decir, el Papa Francisco no tiene autoridad ni moral, ni política, ni de la más mínima decencia para decir a Estados Unidos que derribe un muro que protege su frontera. Como no tiene la menor autoridad moral, espiritual, ni política, ni social, para decirle a Salvini que deje que Italia sea invadida por la gente que viene del norte de África. Pero el Papa Francisco tiene todo tipo de autoridad para derribar el muro de Santa María de Galería y que entren los inmigrantes que haya por allí. Basta con que diga, además lo tiene facilísimo, basta con que diga a la gente que está custodiando el muro y que se ocupa de si se cae alguna piedra, porque esos son kilómetros y kilómetros de muro, basta con que les diga que no y con que él abra 2 o 3 boquetes, que eso vamos, es sencillísimo, y deje pasar ahí a los inmigrantes. Y si el Papa Francisco no lo hace, lo único que demuestra es que es un canalla y que es un hipócrita y que es un embustero. Y que desde luego, puesto a defender esa agenda globalista que significa el final de Occidente, se ha colocado en cabeza con la idea de ser precisamente el primero, pero absolutamente el primero, primerísimo, de los dirigentes religiosos mundiales que van a apoyar la agenda globalista, que es el final de Occidente y el final de las libertades. El Papa Francisco no es mejor que George Soros, es muchísimo peor que Soros, muchísimo peor.
Y si efectivamente no es así, lo único que tiene que hacer es predicar con el ejemplo, tumbar el muro de Santa María de Galería. Insistimos, el actual presidente de COPE conoce muy bien económicamente el asunto, sabe lo que cuesta eso, que eso se puede hacer, le puede volver a asesorar al Papa Francisco al respecto. Y, por supuesto, pues una vez que derribe el muro, que vayan entrando ahí inmigrantes, que anda que con más de 400 hectáreas no hay sitio para meter inmigrantes, y que se ocupe de ellos la Santa Sede. Podía derribar el muro del Vaticano, es cierto, pero vamos, ya con ya la cosa está bastante bien. Y luego, pues Osoro da otra conferencia en el siglo XXI mostrándonos cómo la funesta predicación del Papa Francisco, al menos el Papa Francisco se atiene a ella. No se dedica a decir a las naciones que se desprotejan con ese argumento majadero de que Dios ha concedido al hombre el derecho de pasear por la tierra. Es algo tremendo, porque si de pronto los hombres decidieran apelar al derecho de pasear por la tierra y le ocuparan la Basílica de San Pedro en Roma, vamos, seguro que el Papa Francisco los desalojaba con la Guardia Suiza, o sea, de eso no tenemos, pero vamos, ni la menor duda al respecto, pero, en fin, se dice eso de pasear por la tierra y parece que quedas bien, sobre todo tú que tienes el muro rodeando Santa María de Galería y lo que no es Santa María de Galería. Entonces, Osoro podría hablar ya con propiedad y decir, el ejemplo está en que el Papa Francisco, esa zona de más de 400 hectáreas pegada a la zona VIP de Roma, ha derribado el muro y pueden entrar los inmigrantes y hasta los que no son inmigrantes. Y luego pues va Cristina López Slichting, que estas cosas le gustan bastante, además es una persona muy agradable y muy simpática, y le hace preguntas al cardenal Osoro otra vez y les dice, ilustrísima, ¿cómo es, o don Carlos, cómo es posible que la gente no quiera derribar muros cuando lo ha hecho el Papa? Y entonces en ese momento el cardenal Osoro dice, porque esta es la cultura del encuentro y ellos no la entienden. Y nosotros que somos buenistas, porque no vamos a ser malistas, pues sí que la entendemos. Y la prueba es el Papa. Oye, y quedan divinamente los tres, vamos, quedan pero más bonitos que un San Luis. Ahora, mientras todo esto sea atacar a los Estados Unidos y al presidente de los Estados Unidos, decir que los norteamericanos somos incapaces de gestionar la situación del país por nosotros mismos. Claro, necesitamos la inmigración masiva de la cultura hispano-católica para que convierta a Estados Unidos en una nación como las que están al sur del Río Grande. Eso le encantaría al Papa Francisco, sería desde luego el final de los Estados Unidos. Y, desde luego, claro, por supuesto, derribar sus muros, vamos, ni lo sueñen ustedes, ni lo piensen, ni se les pase por la cabeza. Bueno, pues vamos a ser aquí bastante claros. Si efectivamente existe esa cultura del encuentro y no es otro engañabobos más de los que ha creado a lo largo de los siglos la institución, si efectivamente esa cultura del encuentro implica levantar puentes y no derribar muros, que el Papa Francisco derribe el muro de Santa María de Galería y, en fin, empezaremos a creer que no solamente se dedica a mentir, a estafar y a engañar miserablemente a cientos de millones de personas en beneficio de una institución que tiene una historia que chapotea en sangre. Esa es la realidad y lo demás son cuentos. O como diría el refrán español, obras son amores y no buenas razones. Y aquí la cosa en ese sentido no puede estar más clara. Derríbese ese muro de Santa María de Galería, permítase que los inmigrantes entren en masa en esas más de 400 hectáreas donde ya no hay nada, solamente hay unas antenas que no se utilizan hace ya bastantes años, o sea, no hay nada. Y entonces, pues bueno, empezaremos a creer que aparte del interés, de la codicia, de la soberbia, del deseo de mandar, de aparecer, etcétera, existe algo medianamente bueno en esas predicaciones del Papa Francisco. Así de claro. Derriben el muro y efectivamente empezaremos a pensar, oye, que ocasionalmente hacen algo que se parece a aquello que predican y no solamente actúan movidos por los intereses más bastardos que pueda imaginar mente humana. Así de claro. Esto, por supuesto, no se lo van a contar en la COPE, pero tampoco se crean ustedes que se lo van a contar en la cadena SER o que se lo van a contar en Onda Cero, en otros sitios o en otras radios, porque llega la campaña de la declaración de la renta y aparte de la publicidad que pone la agencia tributaria, está también la publicidad de la Iglesia Católica para marcar la X. Y, por supuesto, esa publicidad no la quiere perder absolutamente nadie.
y todo el mundo acepta que ponga publicidad, piensen lo que piensen de la Iglesia Católica, si es que tienen algún tipo de opinión, y lo aceptan pues por la sencillísima razón de que es dinero, de que es publicidad. Y los medios, a fin de cuentas,